Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este martes juntos otra vez para escuchar la palabra, para recibirla, para recordar lo que significa la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos que tú nos hables, Señor, como hasta el día de hoy, que tú nos hables de la palabra, que estemos interesadas en crecer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer estuvimos hablando lo que el Señor nos decía, ahí que el nuevo pacto de su sangre, el sacrificio, y ahí nos quedamos y vimos que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. También en 1 de Juan 2, del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos que ver la palabra, beber de ella todos. La persona tiene que recibir lo que Cristo ha hecho por él. Tenemos que beber, absorber, asimilar la sangre de Cristo en nuestra vida. Es decir, tenemos que crecer y confiar y creer. Tenemos que creer en la muerte de Cristo para recibir el perdón de pecados. Tenemos que permitir que la muerte de Cristo se convierta en nuestro alimento, en la parte más íntima y en la energía y flujo de vida. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que las palabras beber de ella todos, de la sangre de Cristo, significa recibir la muerte de Cristo en lugar de la muerte propia. La liberación del hombre de su pecado y muerte es por recibir como propia la muerte de Cristo. La persona tiene que identificarse con la muerte de Cristo. Tiene que beber, participar, absorber, asimilar la muerte del Señor. La muerte de Cristo tiene que convertirse en nuestro alimento mismo y la parte más íntima de su ser y el flujo de su vida. La cuarta cosa que el Señor dijo es que Cristo prometió celebrar la cena con sus seguidores en el futuro. Esta es la gloriosa promesa a los verdaderos creyentes. Ellos se sentarán con Cristo en la gran boda del Cordero. Tenemos que entender eso. Es la promesa de perfección y de ser parte de los nuevos cielos y la nueva tierra, sentados con Cristo en el reino de Dios, que será establecido en el futuro. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos dice Pablo en Romanos 8, 16 y 17. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que identificarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Tenemos que saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos testifica eso. El Espíritu mismo, que somos herederos y coherederos. Qué precioso que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. De la misma herencia que Cristo tiene, la tenemos nosotros por medio de la sangre y del pan. Tenemos que entenderlo. Dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente
excelente y eterno peso de gloria. Lo que estamos pasando no es nada, mis amados, para lo que vamos a recibir, para lo que vamos a tener en el cielo. Para esto que estamos sufriendo no es nada, para todo lo que vamos a disfrutar eternamente por nuestra relación con Cristo, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que entender todo esto. Y dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Crees esto? ¿Crees esto en tu vida? ¿Que tú vas a estar eternamente con el Señor solamente por ser fiel? ¿Solamente por recibirlo en tu corazón? ¿Solamente por caminar con Él? ¿Solamente por pasar a la mesa del Señor recordando lo que significa el pan y el vino, que es el cuerpo y es la sangre de Cristo? Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender. Cristo prometió que íbamos a celebrar con Él allá en el cielo. Allá vamos a estar sentados en la mesa de las bodas del Cordero. Tenemos que ver. Cristo volvió a predecir su muerte. En Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tenemos que entender. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra meta, llegar al cielo. No hay otra meta que seguir, más que llegar al cielo. Hay tanta gente que su meta es disfrutar en la tierra, tener muchas cosas en la tierra. Nuestra meta debe de ser ciudadanos del cielo, donde está Cristo sentado. Pablo dice, no que ya lo haya logrado, pero prosigo a la meta. Me esfuerzo por llegar a la meta. Entonces tenemos que entender que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Cristo y sus discípulos cantaron un himno y partieron. Cristo terminó la cena del Señor con un himno. Y si el Señor cantó un himno, ¿cuánto más nosotros debemos de alabar al Señor? ¿Cuánto más nosotros, mis amados? Tenemos que alabar al Señor, cantar cantos de alabanza. Llena tu casa con alabanza, llena tu vida con alabanza. Llena tu vida con alabanza. El Señor cantó un himno cuando salió. Del gran dolor y la gran perplejidad de la atmósfera cargada, Cristo guió a su gente a cantar un himno. Probablemente era el Jalei, el Salmo 115 al 118. Se le llama Jaleel, esos salmos preciosos, y ellos lo cantaron. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué tanto gozo tenemos, mis amados? ¿Qué tanto gozo? Debemos de tener gozo en nuestro corazón. Dice 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow! Qué interesante este versículo de 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Siempre gozosos en todas las situaciones. Tiene que haber gozo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como que no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Porque si tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo, mis amados. Lo tenemos todo. Ahí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos de cantar al Señor. La alabanza a Dios cambia las cosas. Alabanza a Dios cambia las cosas. Tenemos que cantar cantos espirituales. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Y recibimos la vida eterna, recibiéndole a Él y nutriéndonos de Él. Bajo el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo era simbolizada por la sangre de animales. Bajo el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo es simbolizada en el vino, en la mesa del Señor. ¿Qué hay en tu corazón cuando pasas a la mesa del Señor? ¿Qué hay en tu mente? ¿Es nada más un ritual? ¿Es algo que tienes que hacer porque vas a la iglesia? ¿O hay algo íntimo con el Señor? El recordar su muerte, el agradecerle que haya partido su cuerpo por nosotros, que haya ido a la cruz por nosotros. Damos gracias al Señor porque nos invita a participar en la mesa del Señor. Tenemos que honrar al Señor cada vez que pasemos a la mesa. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Padre, porque hemos aprendido lo que significa la sangre y el pan, Señor. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias, porque nos invitas a participar en tu mesa, para que cuando lleguemos a las cenas de las bodas del Cordero, nuestro corazón esté preparado, Señor. Gracias por esta bendición tan grande. Padre, desde hoy queremos pedirte por el culto de mañana miércoles de oración y el culto del domingo, Señor, que podamos gozarnos, Señor, y cantar cánticos de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.